Segmento educativo Outdoors TV. Sección Vida Sana y Salud. Tema: la importancia de la actividad física. Expone Raúl Urbina, kinesiólogo y profesor de educación física. El movimiento es vida. Todo lo que nosotros podemos expresar y hacer es a través del movimiento. No podríamos hablar, no podríamos respirar, no podríamos caminar, no podríamos aprender si no es gracias al movimiento. Es tan vital que si una persona no se mueve, se muere. A menos que, y esto es lo que ocurre, en los hospitales otras personas se muevan por esa persona, pero esa persona no podría alimentarse, no podría hacer sus necesidades, no podría hacer lo vital para poder subsistir. Por lo tanto, moverse es vital, es la parte esencial del ser humano. Ahora, hemos perdido esa visión de lo importante y la hemos perdido en relación a lo que nos ha vendido la sociedad, a la estructura, a lo que está hecho para que no lo haga. Por ejemplo, hoy día uno piensa cuáles son los momentos más importantes de la vida de unos papás, de una mamá y un papá cuando tienen un niño. ¿Cuáles son los hitos que realmente se recuerdan? Y yo diría que son dos fundamentales. El primero es cuando articula sus primeras palabras o habla. Qué felicidad más grande. El hijo habló, la hija habló. Y el segundo hito, que es muy importante, es cuando dio su primer paso y logra caminar. Y esto queda guardado por todos, para siempre. Y mira que somos extraños. Resulta que cuando uno llega al colegio, lo primero que a uno le prohíben es que hable y que camine y se mueva. Y esta visión de que el movimiento no es importante porque está hecho el mundo para que no nos movamos, nos está trayendo consecuencias en diferentes ámbitos. Y yo diría que estos ámbitos los podríamos dividir en tres grandes grupos. Un ámbito que tiene que ver con la salud y que se relaciona directamente con la condición física. La condición física es el conjunto de aptitudes que se resumen en la forma de una persona. Por ejemplo, si es fuerte, si es flexible, si es ágil, si es coordinado, si tiene equilibrio, si tiene habilidad, si es resistente en relación a si puede aguantar tareas de la vida diaria. Ese es un problema. El segundo problema tiene que ver con el aprendizaje. El aprendizaje básicamente de las habilidades. De la habilidad de poder moverse, de la habilidad de poder sortear un obstáculo, de caerse y poder rodar, de la habilidad de poder dar una mano, de poder llevar todas estas habilidades temporoespaciales, cálculos que hace el cerebro en base a todos los elementos móviles para que tú puedas situarte dentro de este mundo. Y eso es habilidad, eso son destrezas también coordinativas que se le llaman. Y un tercer punto que es muy importante y que últimamente se ha visto en la ciencia, lo que tiene relación con la neuroplasticidad y neuroaprendizaje. En realidad esta directa relación que se establece entre moverse y aprender. ¿Y aprender qué? Aprender todo, aprender todo. Nuestro cerebro en el fondo está hecho para procesar informaciones sensoriales y todas esas informaciones sensitivas que las transformamos en sensoriales finalmente es las que nos permiten tener una visión del mundo. Los seres humanos a través del movimiento somos los que buscamos esa información. La buscamos constantemente cuando un niño pequeño, por ejemplo, se acerca a un objeto y se lo lleva a la boca, les trae información. Para explicártelo mejor, ¿cómo podríamos tener nociones tan complejas como forma, figura, fondo, masa, volumen, si nosotros no hemos interactuado con esos elementos? Porque son todos elementos sumamente abstractos, pero en algún momento tienen que llevarse a la acción. Y esa acción significa ver, por ejemplo, poder determinar el peso de un objeto y tener la relación espacial de cómo y de fuerza. Como por ejemplo cuando tú tomas un vaso, ¿cuánta es la fuerza necesaria y adecuada para que tú puedas aplicar en ese grupo muscular para que tú puedas llevar coordinadamente ese vaso para tomarte a la boca? Entonces, cuando ese elemento de aprendizaje, ese elemento no se da en la vida cotidiana, en el fondo aparecen las torpezas motoras. Entonces, resumiendo lo que he dicho, tenemos un problema sobre la condición física, tenemos un problema evidentemente sobre la salud y el aprendizaje. Y el aprendizaje para la vida diaria y en el fondo todos los elementos que están íntimamente relacionados también con los aprendizajes escolares, que finalmente son aprendizajes tempranos si visualizamos la historia de la humanidad. Otro elemento que nos preocupa y en forma sostenida son
cuando se encuesta el sedentarismo en Chile. La encuesta nacional de salud considera todos los elementos o factores de riesgo preponderantes para la salud en Chile, pero considera una población de 15 años hacia adelante. Y en esta encuesta de salud, que fue hace un par de años presentada, se demostró que efectivamente el 89% de los chilenos mayores de 15 años son sedentarios, lo que es tremendamente preocupante, pero habría que preguntarse qué está pasando con la población infantil. ¿Cuáles son los índices de sedentarismo en la población infantil? Y la verdad que los últimos registros, son más o menos del 2006, 2007, dan cuenta que por lo menos un 50% de la población es sedentaria, pero hace un tiempo atrás la UNICEF hizo un estudio acá en Latinoamérica donde demostró que los niños chilenos eran los que menos jugaban en toda Latinoamérica y que la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría es que los niños tienen que jugar 1 hora al día por lo menos. Apenas un 23% en esta muestra de los niños chilenos es los que lo estaban logrando, digamos. O sea, tenemos prácticamente un 80% de niños que no alcanza a jugar 1 hora al día. Y esto es bien interesante porque cada vez que yo converso con adultos, con personas más o menos jóvenes, les digo, ¿cuánto ustedes jugaban al día? Y todos me decían, horas. O sea, en la tarde era jugar, estar en la calle, compartir, jugar a la pinta, jugar a la escondida, jugar a la pelota, no sé. Y esto era parte de nuestra estructura. Y resulta que los adultos que hoy día se están enfermando y los adultos que tienen los problemas de ahora eran adultos activos durante la niñez. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos y la preocupación que también nos genera es qué va a pasar con esta población que no viene con esta conducta, que no se está moviendo. Entonces, vinculando un poco con la primera parte de cuál era la importancia del movimiento, yo diría que el escenario es un tanto complejo si lo planteamos desde el punto de vista de la salud. En primer lugar porque como nuestros niños no se están moviendo, niños y niñas no se están moviendo, en el fondo no están utilizando el azúcar ni las grasas para formar energía. Entonces este azúcar y grasas quedan circulando en el torrente sanguíneo y como es sabido, en el fondo generan fenómenos de obesidad y también enfermedades de orden metabólico, básicamente con fenómenos de insulinoresistencia que son hoy día el pan de cada día. Entonces, estos fenómenos metabólicos son los que llevan finalmente a producir placas de ateroma y infartos cardiovasculares, que son la principal causa de muerte hoy día en Chile. Volviendo al tema, en el fondo la proyección del movimiento está íntimamente relacionada con que si hace 20 años atrás los infartos ocurrían cerca de los 50, 60 años y hoy día a ningún chileno le extraña que a los 40 años existe un infarto, yo estoy casi seguro que lo esperable sería que no nos va a sorprender que en algunos años más los infartos sean a los 30 años. Por este envejecimiento prematuro de no estar utilizando los azúcares y las grasas para fabricar energía y que están provocando un riesgo realmente importante en salud. En relación a la salud, no quisiera dejar de agregar otro elemento importante que tiene que ver con el aumento de peso, y este aumento de peso se ha reflejado también en el aumento de carga articular. Ese aumento de carga en las articulaciones obviamente está produciendo fenómenos de artrosis temprana, con las consecuencias molestias articulares y además problemas posturales que a la larga se conllevan y se fijan en nuestro esqueleto y no tienen de alguna manera cómo solucionarse a futuro. Es como que un árbol crezca chueco y creció chueco, no hay cómo arreglarlo. En realidad la cirugía ganaría mucho más dinero y el mundo de la medicina traumatológica que ya lo está haciendo producto de estos grandes problemas. Ese yo diría que es el problema que se vincula también a la salud. Tenemos otro problema que tiene que ver con el aprendizaje de las habilidades deportivas. Es cierto que hoy día Chile está en una política deportiva interesante, que la gente está entendiendo mejor el deporte, pero el deporte, para diferenciar los otros elementos, es toda actividad conocida, cultural, afecta a reglas, que en el fondo puede ser o no competitivo, pero que en el fondo todos conocemos qué es el deporte. Por ejemplo, si jugamos un partido de fútbol y de repente estamos jugando fútbol, no estamos jugando con las reglas de cualquier cosa, estamos jugando con las reglas del fútbol. Y si colocamos dos conos como arco y alguien tira la pelota y el arquero dice alto
y es alto, nadie va a discutir que es alto, porque todos ya tenemos internalizado que ese deporte tiene una estructura, tiene un arco, tiene una cierta altura y todos lo damos por asumido. Ese es el deporte. Y en el fondo tiene reglas, tiene ciertas condiciones, uno se adapta a eso. Y en este caso, a veces la gente confunde el deporte que es recreativo con el deporte competitivo. Igual todos los países nos interesa tener deporte competitivo, pero para tener deportistas, lo primero que tenemos que tener es gente hábil. Y las habilidades se mejoran durante la niñez. Y yo diría que así como uno aprende con facilidad un idioma durante los primeros 4, 5, 6 años, las habilidades motrices se desarrollan durante estas mismas edades. Otro tema que es importante y que ha salido en la prensa escrita durante estos últimos 2 años, la relación que se establece, por ejemplo, en niños que se van pedaleando al colegio o que caminan, que tienen mejores notas, niños que practican actividad física tienen mejores notas, y esto tampoco nos extraña a nosotros cuando vemos que efectivamente los colegios que ofrecen una actividad extraprogramática mayor y que tienen mayores talleres de movimiento, de deporte, en general le ofrecen otro espacio a los niños. Se ha visualizado que efectivamente cuando una persona se mueve, inmediatamente su cerebro se irriga un 15% más. Y como nuestras neuronas son células que dependen de energía, en el fondo tienen una disposición mayor de oxígeno y nutrientes para poder hacer su pega, que es la pega que todos conocemos desde el punto de vista del sistema nervioso. Y esto está muy bien descrito por la ciencia moderna. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Que tienen que estar las condiciones. Y una de las condiciones ideales es que este niño, esta niña, se esté moviendo constantemente. Y eso tiene que ver también con los conocimientos que utilizan otros países. Por ejemplo, hay países que las clases de educación física no están puestas a la última hora de la tarde, están antes de los ramos que son más complejos, como matemáticas o lenguaje. Acá en Chile todavía no hemos llegado a utilizar el manejo de la ciencia para poder adecuar estas clases precisamente en los bloques que son más complejos. Entonces, existe una relación también íntima entre el movimiento y la capacidad de poder nutrir nuestras células, que son básicamente dependientes de la energía que producen por la utilización del oxígeno de los nutrientes. Entonces, en el fondo, hay otro aspecto que tiene que ver también con la parte metabólica y también con la parte de aprendizaje, como por ejemplo, hoy día se sabe que el músculo genera una serie de mioquinas y de proteínas que están íntimamente relacionados con ciertos factores de crecimiento cerebral, por ejemplo, neurotrófico de crecimiento cerebral, que tienen que ver con la capacidad de sinaptogénesis. En el fondo, ¿qué es esto? Que es sumamente complejo. En el fondo es la capacidad de generar mayor cantidad de sinapsis. El aprendizaje se establece cuando las neuronas establecen conexiones entre ellas. Los seres humanos nacemos con una cantidad de neuronas y en el fondo vamos perdiendo neuronas, pero la pregunta es cómo somos capaces de ir aprendiendo siempre. Y es que estas neuronas van creando puentes entre ellas y conexiones, y a esto en forma más bien técnica se le denomina sinapsis. Entonces las sinapsis se dan en relación al estímulo del medio externo y a las condiciones también que catapulta ciertos factores o transcripciones a nivel, yo diría, celular, bioquímico, si lo queremos llamar de otra manera. Entonces, la problemática ya está planteada. Tenemos niños que son torpes motrizmente, tenemos niños que tienen baja condición física, que están generando problemas de salud en forma importante, y más encima que un medio no les permite generar las actividades que antes naturalmente se daban para poder aprender de forma significativa. O sea, hoy día encontrar un chileno que te diga que está bien es raro. En el fondo hemos de alguna manera incorporado dentro de nuestro lenguaje que cuando nos preguntan cómo estamos tenemos que decir que estamos cansados. Y la verdad que haciendo un análisis un poco profundo de esta situación, a mí no me extraña esto, porque si tenemos un 89% de sedentarismo en la población adulta y más encima una población infantil tremendamente sedentaria, con bajos niveles de condición física, obviamente uno tiene que estar cansado. No es que las personas sean malas o que estén llamando al cansancio. Biológicamente hay poca producción de energía para poder utilizarla en la vida diaria. Y finalmente, un problema que tiene que ver, digamos, con cómo nos adecuamos y cómo utilizamos nuestro espacio plaza. Afortunadamente yo creo que ha habido un esfuerzo sistemático de muchas personas que les gusta este tema y que han ido comunicando a través de personas técnicas, de canales de televisión, de gente que le gusta el outdoor.
como el caso de usted, como el caso tuyo, que efectivamente siempre están preocupados de estos temas que transversalizan, digamos, la problemática no solamente al tema de la tecnología o del uso de las condiciones del ser humano.